¿Quién es Mario Lumbreras? Lo primero, me considero un hombre de familia, y la otra cosa que yo creo que me caracteriza mucho es religiosidad. Soy una persona muy religiosa. Pues mira, te voy a contar cuál es mi primera experiencia con la inversión. Pues no sé si era el año 99 o 97, tenía 16, 17 años, y hablo con mi tío, me acuerdo perfectamente, me voy a tomar un café con él, y terra, compré terra. Pues yo creo que compré máximos, y nunca las llegué a vender. Entonces las 50.000 pesetas se evaporaron, ¿no? Tú que viviste allí, ¿cómo es la sanidad en Suiza? Muy buena, top, vamos, ahora os lo digo y lo sé de primera mano. ¿Qué es un portfolio manager y qué es el wealth management? La gestión de patrimonios, yo creo que es entender las necesidades que tú tienes a futuro, ¿no? De cara de educación, necesidades financieras para tus hijos, objetivos que quieres hacer con ese dinero cuando tú mueras, y luego en base a tu patrimonio construir un plan y acompañar a esa persona durante toda la vida. Si pudiese revivir a un inversor y sentarte a cenar con él, ¿a quién sería y por qué? Buenos días a todos y bienvenidos a Sapereaude. Hoy tenemos el placer de invitar a charlar y a divertirse un rato con nosotros a Mario Lumbreras. ¿Qué tal? Hola, buenos días Adrián, hola Willy, encantado. Muchísimas gracias por haberme invitado. A ver si estoy a la altura, nos reímos todos. Seguro que sí, seguro que sí. El placer es nuestro de que estés con nosotros. Exactamente. La primera pregunta va a ser específica a todos los episodios y es ¿quién es Mario Lumbreras? Vale, pues mira, antes de responderte a esa pregunta, lo primero es daros las gracias, ¿vale? Por invitarme. Me ha hecho mucha ilusión. Además, llevaba sin hablar con Adrián muchísimo tiempo, casi 1 año y medio, y hablamos después de Navidades. Me propuso la idea de hacer este podcast contigo, Willy, y me pareció una idea buenísima. Y luego, cuando me mandó las preguntas, la verdad que me ha gustado mucho porque me ha ayudado a recapacitar sobre mucho, ¿no? He pensado sobre mi infancia, sobre mi educación, primero en el colegio, universidad, matrimonio, ¿no? Entonces, la verdad que te da que pensar, ¿no? Así que primero, gracias por eso, ¿no? Así que bueno. Respondiendo a la pregunta, lo segundo, ¿quién es Mario Lumbreras? Pues también me ha hecho pensar. Me lo has avisado con muy poco tiempo, entonces lo he preparado rápido. Cuando te he dicho, cuando salía de casa, le he dicho a mi mujer que si quería que se lo dijera, y me ha dicho que no, que le daba mucha vergüenza, así que luego lo irá. Pero bueno, Mario Lumbreras, pues yo creo que son dos cosas que me marcan, ¿no? Y que luego tienen mucho impacto en mi vida, ¿no? Y en cómo intento vivir mi vida. Lo primero, me considero un hombre de familia, donde pongo a mi mujer y mis hijos en el centro de todo lo que hago, ¿no? Dicen family driven. Entonces, trabajo para proveer, y el trabajo que hago es por ellos. Yo no creo que hiciera este trabajo si no tuviera una familia, ¿no? Y luego todas las decisiones que tomo, pues poniendo ellos en el centro, ¿no? Al final, ¿qué es lo mejor para mis hijos, para ahora, para su futuro y para mi mujer, ¿no? Y sobre todo para mis hijos. Yo ya tengo una edad, casi 42 años, donde mi carrera, si Dios quiere, está más o menos definida, ¿no? Pero lo importante es que ellos tengan ese futuro. Entonces, eso, y no solamente mi familia, pues también mis padres, mis hermanas, mis tíos, ¿no? Es mi familia política también. Eso por un lado, y la otra cosa que yo creo que me caracteriza mucho es religiosidad. Soy una persona muy religiosa, ¿vale? Católica, me viene de familia, luego en el colegio, y también pues te sirve de ancla en la vida. La familia por un lado, la religión por otro lado, y me marca mucho cómo quiero vivir. Luego es verdad que hago muchísimos errores y no consigo todo lo que me propongo, pero me ayuda a marcar directrices, ¿no? Muy bien. Pues sí, yo creo que eso falta ahora en la gente, ¿no? Que eres una persona de valores, podría decir que... Bueno, tampoco hay unas cosas, no hay que ser engreído, ¿no? Pero intento ponerme como referencias una serie de principios y fallando todos los días como fallo en ellos, pero siempre intentando conseguirlos, ¿no? Pues como sinceridad, el trabajo duro, muy importante, sobre todo el mundo, dignidad, ¿no? La dignidad de las personas siempre. Yo creo que en el trabajo, en la calle, pues siempre hay que respetar. Todos somos personas, ¿no? Y siempre hay que respetar la dignidad, ¿no? Perdón, sencillez, aunque muchas veces fallo en conseguir todas esas, pero todo eso bien dado, ¿no? Y luego también, pues, que al final no siempre las cosas salen como quieren en la vida, ¿no?
Y cuando piensas que lo has hecho ¿sabes? Cuando piensas que tomas una decisión basada en la familia, aunque luego las cosas no salgan bien, sabes que como las tomas basadas en la familia, eso nunca va a fallar, ¿no? Y luego, además, si no salen tampoco como tú quieres, pues si además piensas que es parte de algo que tiene que ser así, ¿no? En el caso, pues ahí la religión es lo que te ayuda a navegarlo, ¿no? Sí, sobre todo en los momentos difíciles a mí también me ayuda mucho, porque cuando todo va bien es fácil no tener una guía, pero confiar en que las cosas pueden mejorar y que tienes que aprender de las cosas y que hay un plan superior a mí también me ayuda mucho y por eso para mí también es muy importante. Sí. Pero bueno, hablabas de tu carrera laboral, ¿no? Sí. ¿Te has dedicado a las finanzas? ¿Y por qué decides dedicarte a las finanzas? Pues viene un poco dado, al final te metes en un carril, ¿no? Y lo sigues, pues mira, digo, viene dado. Me acuerdo cuando me voy para atrás, yo hice BUP, o sea, yo ya soy del antiguo, empieza a ser de los abuelos cebolleta, ¿no? Como te decía, entonces, me acuerdo que en tercero de BUP ya había que elegir entre letras mixtas o ciencias mixtas. Me acuerdo que primero elegí ciencias mixtas y cuando me meto en la clase digo, joder, no sé, esto de aquí, no, yo no sé, la química, la biología, tal. Y el primer día de clase ya me metí en letras mixtas. Entonces ya hice letras mixtas, hice la universidad y cuando elijo la universidad, pues elijo empresariales. Entonces eso ya hice empresariales en un centro adscrito a la Complutense, que se llama CUNEF. Ahora CUNEF tiene universidad propia, ¿no? Pero yo estoy ahí. Y luego ya ahí, por definición, pues el 90%, más o menos el 90% de los estudiantes de entonces, ahora no sé las estadísticas, pues trabajaban. Parecido, yo creo, estará. Sí, ¿no? Sí. Entonces, y ya, pues ahí entro a trabajar en el mundo, ¿no? De las finanzas. Y ahí pues ya empiezas a evolucionar. Sí. Aunque eres una persona muy humilde, a mí la verdad es que me interesa mucho tu vida. No es una vida que cualquiera haya tenido. Has vivido en distintos sitios y te has dedicado a una industria que normalmente hay muchos, no bulos, pero algunas concepciones que son erróneas y todo. Pero vamos a primero profundizar en tu vida inicial, la infancia y tu carrera en España, ¿no? A mí me gustaría saber dónde creciste, ¿no? Que hables un poco también, si quieres, brevemente sobre tus padres, tu familia y qué experiencias forjaron al Mario actual en la infancia, durante la infancia. Pues a ver, yo nazco en Madrid en el 82. En verano del 82, soy naranjito, ¿no? El mundial, yo creo que ese día jugaba España, yo creo, de hecho, dice mi madre que ya mientras daba luz, mi padre está viendo un partido. Y justo nada más nacer, nos vamos a Sevilla y vivimos en Sevilla por el trabajo de mi padre desde que nací hasta los 6 años. Nacieron 2 hermanas mías. Y luego a los 6 años nos volvemos a Madrid, ¿no? Donde nace otra hermana mía ya en el año 96. Entonces tengo 3 hermanas. Los años de Sevilla era muy pequeño, lo recuerdo Tengo flashes, ¿no? Tampoco recuerdo mucho. Ya empecé ahí, iba a un colegio que se llamaba Entre Olivos, luego fui a otro colegio que se llamaba Tabladilla. Y a mitad de primero, pues donde está en Tabladilla, pues nos venimos a Madrid. Y luego ya cuando venimos a Madrid, pues ya nos vamos a vivir a un sitio, una zona que se llama Mirasierra, y ahí iba a un colegio que se llama El Prado, ¿no? Mis hermanas iban a Monte Alto. Y yo creo que una infancia feliz, ¿sabes? Yo, al final todo esto, pues doy gracias, ¿no? Una infancia pues muy feliz, ¿no? Pues con unos padres que nos querían mucho, que nos han educado en base a unos valores. Y siempre nos hemos llevado muy bien, no nos ha faltado de nada, en sentido, ¿sabes? Siempre, pues, nada, comida, siempre hemos tenido una infancia muy feliz, ¿no? Y eso, pues, te marca mucho, yo creo que te asienta las bases de lo que luego eres, ¿no? Entre el entorno familiar que tienes y luego, pues, el colegio, las amistades que haces, los profesores, pues, poco a poco, pues, te empieza a curtir, ¿no? Y nada, pues la verdad es bastante agradecimiento, ¿no? Al final es una cosa que yo creo que oiréis mucho durante este podcast porque todo lo que somos ahora al final es gracias a gente, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser agradecido. Una reflexión. ¿No? Sí. Y podemos hablar todo lo que queráis, ¿no? De detalles, pero sí, esa infancia. Normalmente, bueno, ya has hablado un poco sobre
cómo te iniciaste en la inversión, que fue como un camino ya hecho, ¿no? A partir de CUNEF, y ya te iniciaste en el mundo financiero. A mí me gustaría saber cuándo se inició esa pasión por la inversión. ¿Fue en la universidad? ¿Cuándo te iniciaste en el mundo de la inversión? ¿Cuando empezaste a trabajar o antes compraste alguna acción? A esos típicos, ¿compraste Bitcoin? Bueno, en aquel entonces no se podía comprar, pero... A ver, pues mira, te voy a contar cuál es mi primera experiencia con la inversión. Y yo creo que es casi la mejor experiencia que he tenido. Y un tío mío que pues, siempre estaba muy metido en temas de bolsa, ¿no? Y en el año 2000, yo tenía, más me acuerdo perfectamente, tenía ahorrado 50.000 euros. No, perdón, 50.000 pesetas. No. Tenía 50.000 pesetas, 300 euros. Eran como, pues los ahorros, pues había hecho trabajillos, había trabajado de camarero, había, bueno, ¿sabes? Había dado clases particulares a niños del cole, siempre he sacado buenas notas. Entonces, pues eso, pues tenía 50.000 pesetas. Y en ese momento era la burbuja de las techs, ¿no? La burbuja de las techs. Y claro, esto era el año, pues no sé si era el año 99 o 97, o sea, pues yo tenía 16, 17 años y hablo con mi tío, me acuerdo perfectamente, me voy a tomar un café con él y Terra, compré Terra. Pues yo creo que compré máximos y nunca las llegué a vender. Entonces las 50.000 pesetas se evaporaron, ¿no? Y además me acuerdo viendo al periódico, no había internet, no había nada, pero iba al periódico, veía la acción de Terra y yo, joder, esto cada vez vale menos, ¿sabes? Cada vez vale menos. Y me acuerdo después, ¿sabes? Al año, aquello, sentarme con mi tío, ¿no? Y le dije a mi tío, joder, y me dice, mira, esta es la mejor lección que te puedes llevar en este sector, ¿no? Y luego ahora se portó muy bien y me dio él luego 50.000 pesetas, ¿no? Sí. Si no sé si 50.000 o 40.000 me lo repuso, ¿no? Yo creo que también se sentía un poco mal por habérmelo... Y me dice, y esto no te creas que es normal tampoco, ¿no? O sea, esto... que nadie te reponga, bueno, aunque ha pasado un poco, ¿no? Un poco de moral hazard últimamente, pero sí que no es lo normal, ¿no? Bueno, dejando lo que has mencionado, que al final marcó un poco tu carrera, que fue los estudios universitarios, me gustaría hablar un poco de cómo recuerdas tú tu experiencia en la Universidad Española, porque nosotros no hemos estudiado aquí, cómo la viviste, el sistema, si te pareció que te preparó bien para el mundo laboral. A ver, sí, yo también lo recuerdo unos años súper felices y súper buenos. Al final lo pasamos muy bien. De hecho, luego también ahí conocí a mi mujer. María es un año más pequeña que yo y nos conocimos. Yo estaba en segundo y ella estaba en primero, luego empezamos a salir más tarde, ¿no? Pero bueno, pues igual, es continuación del colegio, ¿no? Pues yo creo que pues una suerte el haber estudiado ahí. Era pues una carrera muy interesante, con unos profesores muy buenos, ¿no? Y luego pues ha sentado la base para la carrera que he tenido después. Eché de menos en ese momento no hacer un Erasmus. En CUNEF tenía la opción que eran los cuatro mejores expedientes, se iban a Wisconsin, a Estados Unidos, el primer trimestre o el primer semestre de cuarto de carrera. Bueno, 4 personas de 200 que éramos en 4 años, o sea, no era nada, ¿no? O sea, era muy difícil. En nuestro curso 4 niñas, las 4 primeras, con las que se fueron. Sí, 4 niñas, sí. Y luego, sí, las amistades también que haces ahí, ¿no? Al final tienes todas las amistades del colegio que luego las arrastras y luego las amistades que haces en la carrera pues son diferentes, ¿no? Ya eres más adulto, ya empiezas ves que la gente se empieza a colocar, ¿no? En trabajos relacionados con lo tuyo, además luego sigues en contacto. Entonces yo me llevo de la carrera, bueno, conocí a mi mujer y luego pues las amistades que hice, ¿no? Que son, sí. Después cursaste un Executive Master, ¿no? Sí. ¿Qué crees que te aportó ese Executive Master? ¿Términos de salario? ¿Términos de expandir tu network? O sea, tus relaciones profesionales. Pues mira... ¿Merece la pena? No voy a decir dónde lo hice ni lo que hice, pero no me aportó mucho. ¿Vale? Ni profesionalmente, me aportó muchísimo más el CFA, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que está muy bien hacer máster. Lo que pasa es que este máster era una continuación de lo que yo había hecho y lo que estaba haciendo mi carrera. Entonces yo creo que el máster tiene sentido si quieres complementar algo de tu vida, ¿no? O sea, yo, habiendo estudiado CUNEF,
teniendo el CFA y trabajando en un banco, hacer un máster en banca y finanzas, pues es verdad que había unos módulos, sí aprendí. O sea, había unos módulos muy interesantes de recursos humanos, no había tocado, había módulos de marketing, que estaban muy bien, había módulos de negociación también, muy bien, me quedan algunos tips de los cursos de negociación que nos dieron, ¿no? Pues al final también hay que saber negociar, ¿no? Pero claro, contabilidad, M&A, matemáticas, ¿sabes? Al final, pues lo tienes. Entonces, hombre, fue muy buena, está bien, ¿no? Me sirvió para aprender, está becado también, así que doy las gracias. Luego, donde trabajaba, donde lo hice me dio la mitad, donde trabajaba la otra mitad, entonces estoy muy agradecido, pero siendo sincero a tu pregunta, pues me hubiera aportado más, máster en otra área, ¿no? Pero vamos, que sí que sí creo que tiene sentido hacer un máster, lo que pasa es que tienes que complementar lo que has hecho previamente. Sí, esa es la exacto, clave. para hacer más de lo que... Entonces, bueno, esa la lección que me aprendí también es esa, ¿no? El día que tenga que hacer un máster, pues, o algo, pues que algo realmente complementario, ¿no? Una vez que finalizas la universidad, se te abren las puertas al mundo laboral, ¿no? ¿Cómo crees que se reclutan la mayor parte de los banqueros juniors en España? Claro, es que banquero... ¿Se siguen procesos...? Banquero o bancario. No, porque banqueros hay pocos, bancarios, vale. sí, no, pero sí, bromas aparte de banqueros. A ver, yo creo que es un mundo muy amplio. O sea, ¿qué es una persona que trabaja en el sector financiero? O sea, y es la primera pregunta, ¿no? Que le haces y que yo no la sabía tampoco cuando terminas la carrera. Es decir, ¿qué quieres hacer con tu vida? Porque puedes trabajar en ¿qué quieres con tu vida? Pues de corporate finance, M&A, pero luego tienes banca de inversión, pues tienes banca de inversión, colocación de equity, colocación de deuda, venta de equity, venta de deuda, quieres hacer banca privada, quieres ser un gestor, quieres ser un analista, quieres ser un estratega, es que el mundo es muy amplio. Muy amplio, sí. Sí. Y yo creo que muchas veces terminas en lo que te dan, en lo que básicamente. encuentras, ¿no? Y ahí ya empiezas a navegar. Y ya empiezas a navegar, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que había perfiles en mi curso muy marcados que yo creo que tenían muy claro qué es lo que querían hacer y lo siguen haciendo, ¿no? Pero yo creo que hay muchos que nos colocamos y luego... Pues, vas descubriendo. Sí. ¿Cómo comenzaste tu carrera? Pues mira, yo comencé mi carrera en un sitio haciendo... era lo que todo el mundo teníamos en la cabeza, pues haciendo fusiones y adquisiciones. En una empresa pequeñita que se acababa de formar, era una persona que salía de JP Morgan, muy senior, que se llevaba varios analistas de JP, sí, se llevaba luego pues de N+1, que ahora es la Lantra de ahora, bueno, pues se cogió 4 analistas, formaron esta empresa y necesitaban 4 analistas juniors y entró uno de CADE, entramos 2 de CUNEF y luego un ingeniero industrial también. Okay. Y ahí estuve, pues hice 3 meses de prácticas y luego 9 meses, y la verdad que fue una experiencia... Y ahora la empresa sigue existiendo, vamos, es una empresa, sí, en prensa, sí, está bien. Y te surge la opción de, bueno, continuando con tu carrera laboral, después te surge la opción de irte a Suiza, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay un paso, ¿no? Porque de esta empresa US, que es el que me da la opción de irme a Suiza, sí. O sea, al final yo estaba súper agradecido a todos, ¿no? Por darme esa oportunidad de hacer M&A. Pero a mí me apetecía más una empresa más grande, también quería probar un poco más, no tanto la parte de advisory en operaciones corporativas, sino me empezó a tirar la parte de entender el mundo de los activos líquidos, de los activos financieros, ¿no? Y ahí es cuando y ahí me cambió a UBS, me sale la oportunidad de ir a UBS España y entro en UBS España, ¿no? Donde luego estuve 17 años hasta que me vine a donde trabajo ahora, sí, a Credit Suisse, y ahora estoy en UBS, ¿no? Pero, y entonces fue en 2006 cuando empiezo aquí, y en UBS España, y estoy en UBS España hasta el 2012. ¿Vale? Al principio entro en el front office, haciendo trabajo de Relationship Manager Junior, y luego en 2008 me puse a estudiar el CFA, y en 2008, como siempre tenía yo ese interés por comprender el porqué de las cosas, ¿no? Aunque después en el tiempo te das cuenta de que tienes una idea del porqué, pero nunca llegas a decir el porqué, aunque sabes por dónde van los tiros. Pero y me puse a estudiar el CFA, y en 2008 apruebo el tercer examen, y es cuando ya entró en el trabajo más técnico, ¿no? Y en 2012, pues,
había un programa en el banco, yo tenía un mentor, Robin Hubbard, que estaba en Suiza, un inglés, la verdad siempre estaré muy agradecido a él. Me dice, joder, pues yo con tu edad creo que te tienes que ir fuera. Me dije, joder, Robin, pues sí, pues échame. ¿A dónde? Me dice, pues hay en mi equipo también otra persona, Charles Vissi, un inglés, ¿no? Que sigue también en el banco y tiene un headcount abierto, ¿por qué no hablas con él? Y entonces, bueno, pues a través de Robin hablé con Charles y luego me metí en el proceso y fue muy rápido. Yo creo que el proceso lo empecé en abril de 2012. En junio de 2012 pues había cerrado y contaban conmigo y luego pues lo que tardas luego en hacer una mudanza internacional, en irte, ¿no? Pues y el 1 de septiembre pues empecé en Suiza, ¿no? La verdad que fue, pues sí, pues estas cosas al final rodada, ¿no? En mi caso, pasando todo el proceso, ¿no? Pero al final salió, sí. Vamos a hablar un poco sobre la vida en Suiza. Evidentemente hay algo que mucha gente sabrá, ¿no? Que los salarios en Suiza son mayores y las tasas impositivas son menores que en España. Por ejemplo, aquí tenemos apuntado unos datos. Pues si contamos, por ejemplo, con los impuestos que la empresa paga por tu contratación, la tasa real de impuestos al trabajo en Suiza asciende como al 29,1% en un salario de 50.000 y en España a un 46%, ¿no? Pero no solo es la fiscalidad en Suiza. Puedes hablar un poco sobre fiscalidad, sobre cómo funciona el sistema fiscal en Suiza, qué diferencias ves y después podemos continuar al resto. Sí, a ver, yo no soy un experto en fiscalidad, ¿vale? Yo os voy a hablar de mi experiencia, ¿vale? Porque luego tienes muchos nitty-gritty, ¿no? Puede llevar a error, ¿no? A ver, es un sistema es un sistema austero, ¿vale? Yo creo que ahí viene toda la parte, yo creo que es todas las raíces igual que Alemania, igual que Austria, ¿no? Todo ese, yo creo que históricamente viene también de las raíces, ¿no? Quizás no sé si me estoy metiendo donde no me llaman, pero quizás ese protestantismo, ¿no? Que se caracteriza por la austeridad, ¿no? Y se ve. Entonces es un sistema muy austero, luego muy descentralizado, ¿no? Donde casi el 40% de los impuestos que tú pagas los recibe el pueblo o ciudad donde vives, ¿vale? El otro 40% va al cantón, ¿vale? Que el cantón es equivalente a la comunidad autónoma. Y luego un 10% va a la confederación, ¿no? Entonces, lo que llega a la confederación, pues se utiliza para, bueno, sanidad, defensa, y luego cada cantón, bueno, pues tiene su sistema de sanidad, ¿no? Y luego, pues cada ciudad también pues tiene luego sus escuelas, también gestionan sus calles, sus obras, ¿no? Entonces, al estar tan descentralizado, permite que el dinero se gaste muy cercano al público, al final, ¿no? Al ciudadano. Y de hecho hay muchísimos referéndums donde se votan, ¿no? O sea, es que se votan, yo me acuerdo que había referéndum, oye, vamos a hacer una obra de esto, vamos a votar si nos gastamos el dinero en esto. O sea, la gente es consciente. La democracia directa, ¿no? Sí. Es verdad que también es un país muy pequeño, donde al final tiene creo que ya 9 millones de habitantes, pero que voten debe haber 5 o 6. Entonces, ¿sabes? Es más fácil. Sí, no sé, ¿sabes? No sé cómo, ¿sabes? Yo creo que en un país pequeño es más fácil. Si está bien organizado, yo creo que es más fácil organizarlo todo. Entonces, yo creo que esa es la primera diferencia, ¿no? Es un sistema súper descentralizado. De hecho, llevas a crear, bueno, pues competencia fiscal entre un cantón y otro, ¿no? Que está muy de moda en España actualmente, es un tema... Sí, pero no solamente entre un cantón y otro, sino dentro de un cantón, entre un pueblo y otro, ¿no? O sea, yo vivía en Zúrich, o sea, al final en la ciudad de Zúrich, en el cantón de Zúrich, y luego tenías alrededor, Zúrich está justo al final de un lago, y luego alrededor del lago lo que tienes son una sucesión de pueblecitos, y cada pueblecito, la parte de ese 40% que se quedaba la ciudad, pues cada pueblecito jugaba con ese tipo, ¿no? Entonces, cuanto tú más te alejabas de Zúrich, normalmente más te bajaba lo que pagabas, ¿no? Para que tú te incentivaras para irte, ¿no? Sería una solución posible a la centralización de los países en cuanto a población en una ciudad.
Sí, claro. Y los problemas del alquiler, y, ¿no? Sí, Podría sí, ser sí, una... sí. Y luego para desarrollar áreas también, ¿no? O sea, Zúrich tenía al lado de Zúrich está el cantón de Zug. ¿Vale? Zug hace 50 o 60 años era el cantón más pobre de Suiza. Yo creo que es el más rico, ¿no? Al final Zug lo que hace Zug es empieza a firmar acuerdos directos de impositivos, pues con empresas que se quieren siempre pagando impuestos, pero un impuesto Reducido. Sí, no, reducido o adaptado, ¿no? Sí. No tengo ni idea si reducido o adaptado. Luego baja también el impuesto, su parte del impuesto del equivalente del IRPF, lo reduce al máximo. Entonces eso también te atrae capital humano, ¿no? Y ahora, bueno, pues es donde están, hay muchísimas, está Glencore, hay mucho holding internacional allí, ¿no? Y tienes una comunidad internacional muy alta. De hecho, una cosa en Suiza, que el idioma oficial es el inglés, el francés, ¿no? Y el italiano, y luego tienes el romance, que está ahí en una zona de las montañas, es un cantón donde te puedes, ¿sabes? El inglés es aceptado, pues, para hacer tus impuestos, para hacer cualquier tipo de burocracia, ¿no? Porque es la manera que tienes te traes a la gente, le ofreces todo el paquete, ¿no? De colegio, educación, impuestos, y luego además pues, la posibilidad de comunicarse en inglés, ¿no? Ha mencionado antes Adrián, ¿no? Que la fiscalidad es un poco más reducida en Suiza que aquí en España, y mucha gente pensaría, sobre todo aquí desde España, ¿no? Que los servicios, como pueden ser la educación y la sanidad, funcionasen peor debido a menor fiscalidad. Tú que viviste allí, ¿cómo es la sanidad en Suiza? A ver, muy buena. Top, vamos, ahora os lo digo, y lo sé de primera mano. Los impuestos son bajos, eso es verdad. Aquí el sistema sanitario es diferente porque tú aquí tienes... o nosotros en nuestra nómina en España, y tanto por parte del empleado, ¿no? Cuando pagamos la seguridad social nosotros, ese 6%, el empleador ese 32-33%, eso se dedica a financiar el sistema de salud público, ¿no? Y luego tú además tienes un seguro privado. Allí en Suiza es diferente. Cómo funciona tú te lo pagas. O sea, es un tipo impositivo muy bajo, pero tú tienes que pagar de tu bolsillo la salud, la sanidad, ¿no? Entonces, es un sistema donde tienes un seguro básico, ¿vale? Que es el equivalente, te da la cobertura de la seguridad social aquí, pues al final, tú te vas a tus hospitales en donde sea en Suiza, tienes tus médicos, y luego tienes la posibilidad de complementar esa cantidad que pagas para, oye, mira, pues si te tienen que operar, estás en una habitación individual, en una habitación compartida, o quiero elegir el médico que me opere. Entonces, tienes un seguro básico y luego pues lo complementas. Aquí la diferencia es que no tienes esa diferenciación entre el mundo privado y el mundo público, ¿no? Y es el modelo que se llama modelo Bismarck, es el modelo alemán, ¿no? Donde tú tienes acceso a todo el sistema, ¿no? Entonces, la única diferencia es que si quieres ir si el médico que te tiene que operar, tienes el seguro básico, opera un hospital que no sea público, lo único es que él te opera, lo que pasa es que en vez de tener tu habitación individual, pues compartirías habitación con otros. Oye, y si no quieres habitación individual, pues tú coges y te dicen, oye, te lo pagas por adelantado y ya está, ¿no? Entonces, así es como funciona. Y luego, las primas que tú pagas, es como seguro del coche. Es decir, si hay siempre una cantidad inicial que tú pagas, ¿vale? Se llama deductible, ¿no? Y entonces, es como un seguro con franquicia. Cuanto tú más quieras pagar, cuanto más alto sea tu deductible, menos es tu cuota. O cuanto menos quieras pagar de deductibles, más alta es tu cuota, ¿no? Entonces, una persona joven dice, oye, pues mira, yo como estoy muy sano, pues quiero pagar poco. Entonces, dice, oye, lo único que si te pones mal o te pasa algo, pues vas a tener que pagar la primera cantidad. Luego, al final, si realmente es una persona que se pone mala, estás casi en break-even entre pagar la cuota alta con un deductible bajo y pagar la cuota baja con un deductible alto, ¿no? Oye, si eres un tío muy sano, sí te merece la pena, ¿no? Evidentemente, en un país en el que la tasa de desempleo es muy baja y los salarios son muy altos, poca gente se encontrará en la situación de que no pueda pagar un seguro de salud, ¿no? Pero se le ofrecen alternativas a la gente que no... Sí, hay ayudas, exacto. O sea, hay un mínimo,
Porque es verdad que has dicho los salarios son altos, los impuestos son bajos, pero el coste de vida es altísimo. Es altísimo. Y cuando empiezas a tener una familia, pues si estás tú solo, estás bien, ¿no? Pero si ya tienes una familia, bueno, ahora respondo a tu pregunta, pero para ir al tema ese, que hay que tener cuidado de que no te engañen los números, ¿no? Porque luego llegas allí y a lo mejor piensas que es un salario muy alto comparado con un salario español, pero no llegas a fin de mes, ¿no? Yeah. Y ya si empiezas a meter familia, pues también, ¿no? O sea, yo, para que te hagas una idea, o sea, llevar a un niño a la guardería 5 días te cuesta casi 2.800 euros. ¿Vale? Entonces, claro... al mes, me imagino. Sí, al mes. Al mes. ¿Sabes? Entonces, pues un alquiler de una casa de 3 habitaciones, a lo mejor son 3.000 euros. ¿Vale? La compra, pues es el doble que en España. Entonces... Sí, que no es todo entonces, Entonces, claro, hay que hacerse bien los números, ¿no? Yo creo que alguna vez te puedes ir allí y luego te llevas una sorpresa. Luego, volviendo al tema de... ¿Qué era la pregunta? La sanidad, sí, para la gente que no pueda pagar las ayudas. Sí, no, lo que hace el Estado es, al final, si estás por debajo de un ingreso mínimo, pues el Estado te subvenciona. ¿Vale? Perfecto. Pero al final ahí yo creo que lo que funciona allí es que tienes un porcentaje muy alto de la población, yo creo que tienes un paro tienes un paro del 3,5, 3,4. Y luego sí, es verdad que tendrás gente con un rango salarial bajo, pero luego tienes una clase media. Yo creo que el gran éxito de ese país es la clase media. Tienes una clase media súper fuerte y consolidada, ¿no? Que le da soporte a todo. Perfecto. En cuanto a la educación, tú que has tenido a tus hijos escolarizados allí, yo he leído que después de la escuela primaria los alumnos como que se dividen de acuerdo a capacidades y a intenciones en su carrera. ¿Es eso cierto? Y después, ¿qué opinas de eso? Mi experiencia y luego mi hija no ha llegado a ese punto porque nos volvimos antes. Yo tengo 2 hijos. El primero el pequeño cuando nos volvimos estaba en la guardería. La segunda sí empezó, ¿no? Estuvo en la guardería, luego entró al preescolar, que ya lo hizo en el colegio, en el sistema suizo, y luego ya entró en el colegio, ¿no? Nosotros estábamos encantados, la verdad que... La educación es gratuita, ¿no? Sí, y todo el mundo lo lleva. O sea, es verdad que tienes unos colegios internacionales, ¿no? Donde quizás al colegio internacional lo llamas la gente que viene poco tiempo, porque es en inglés, además, no tienes que aprender el alemán, pero una persona que... Los niños ya hablan alemán, nuestros hijos hablaban alemán, y si tienes pensado quedarte, pues lo suyo es llevarlo al colegio público, ¿no? Porque además es gratis. Es bueno y es gratis, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona? Tú vas haciendo los años y luego llega una edad que son los 12, los 13 años, donde ya tienes un examen, que es el GIMI, y ahí ya empiezan a marcarte si vas para la universidad o haces una formación profesional. Para que te hagas una idea, yo creo que allí, no sé los números con exactitud, pero a la universidad llega más o menos el 30-40% de los estudiantes, ¿no? Y luego ya el que llega a la universidad, pues es un trabajo, pues, una universidad muy técnica, ¿no? Y luego el resto lo que hace es, empieza a hacer formaciones técnicas, que no es, y muy bien, yo creo que es un sistema muy bueno, ¿no? Porque al final... no hay una sobrecarga de las universidades. Exacto, no hay sobrecarga de las universidades y no tienes exceso de licenciados, ¿no? Eso que pasa en España, por ejemplo. Sí. Y como tú bien sabes, es que muchas cosas de las que aprendes en tu trabajo, las aprendes en el trabajo. ¿Qué aplicas de lo que has hecho en la universidad, no? Poco, sí. Casi que las bases matemáticas, igual, de la lógica... Sí, un poco de contabilidad, los conceptos, pero... Entonces, y luego, a ver, el problema que tiene la gente es, ¿no? O la preocupación que teníamos ahí todos los expatriados era, oye, ¿qué pasa? Pero si luego me quiero volver... Eso está muy bien si te quieres vivir en Suiza o si te quieres vivir en Alemania, pero ¿qué pasa si luego yo me quiero volver a España, ¿no? Porque es verdad, o me quiero ir a un país de la Unión Europea donde lo que primero que te piden es el título universitario, ¿no? Entonces, funciona muy bien allí, funciona muy bien en Austria, funciona muy bien en Alemania. Lo que pasa es que yo creo que en el resto de países se ha creado una dependencia del título que lo que te obliga es a sobrecargar las universidades, con el coste que eso tiene. Porque luego estos señores lo que hacen los suizos es se traen a los universitarios de fuera. Básicamente. Sí. Hablando de otro pilar de una sociedad, la seguridad.
¿Por qué Suiza avanza en términos de seguridad? Leí que el 85,3% se siente en seguridad a solas en la calle, incluso de noche, y no ha dejado de aumentar desde el 2000, mientras que Europa retrocede. ¿Qué diferencias crees que hay en términos generales? No hay que entrar en nada específico. No sé, yo no estoy capacitado para evaluar, ¿no? Socioeconómicamente qué es lo que puede llevar a eso, ¿no? A un país, pero es verdad que es un país donde lo vives, o sea, la seguridad. Nosotros tenemos casos pues de habernos dejado, te vas y te dejas un iPad y vuelves y está ahí, ¿no? Te vas de viaje, te dejas una maleta, que nos ha pasado, te dejas una maleta en el tren camino al aeropuerto y llamas y te dejas, ¿sabes? Y la maleta sigue ahí, ¿no? Que también puede pasar en España, ¿no? En cualquier lado, pero es verdad que tienes esa sensación de seguridad y la ves a todos los niveles, ¿no? Nosotros, una de las cosas que nos llamaba mucho la atención y que a todos los españoles, y luego lo terminas haciendo, es nuestra hija con 7 años iba sola al cole. Pero, ¿sabes? Entonces es verdad que vuelves a lo mismo, es un país muy pequeño, no tienes esa cantidad de tráfico que tiene una ciudad como Madrid, y luego ese sistema de que tu hijo vaya al colegio público, es que sabes que tu hijo, el colegio está a 300 metros o 200 metros, ¿no? Entonces eso te lo facilita todo, tú vas al colegio que está al lado de casa. Y allí es que los niños además te lo pedían, y a nosotros nos lo pedían antes, ¿no? Oye, que mis amigos van solos al cole, que sí, podemos ir solos, ¿no? Y me acuerdo ya los primeros días que la dejabas volver sola al cole, ¿sabes? Salía de comer, salía allí, salen del colegio a las 12, venía a casa a comer, estabas ahí haciendo teletrabajo, ¿no? Y llamaba a la puerta y la veías, había cruzado su callecita, además, pues, y era muy chulo porque lo veías, salían los niños, entonces, claro, como son igual los niños del barrio, van saliendo de las casas, ¿no? Entonces lo ves que se van juntando, y van andando todos al cole, en tropa. ¿no? Sí. No sé, yo creo que está ahí, yo creo que es como... Sí, está como metido en la manera, de vivir, ¿no? La mentalidad, sí. Pero vamos, que también roban, nosotros a mi mujer le robaron el bolso, tenemos amigos que les han entrado a robar a casa allí y sabe que también es robo, también ¿no? pasa. Sí, pero es verdad que sí, que hay una sensación de seguridad, sí. Has mencionado antes lo de que hay que hacer las matemáticas antes de... Porque se ven los salarios de Suiza que son muy altos y que parece que ganan mucho más. ¿Se gana realmente más ajustando por coste de vida en Suiza que en España? A ver, depende del trabajo que tengas, yo creo que en términos generales a igualdad de puestos, sí. O sea, si eres una persona, digo, que no tenga unos vicios muy caros, los vicios al final, sí, pero sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Y luego allí lo que tienes una cosa muy, muy fuerte es que aquí en España ese 33% que paga el empleador de seguridad social es muy alto, ¿no? Luego en España tienes unas pensiones públicas que son más altas que la Suiza. En Suiza la pensión máxima pública que son 1.800 euros, 1.900, ¿no? Entonces allí lo que se hace es, la empresa no paga eso, pero lo que la empresa paga es el plan empresarial de pensiones, ¿no? Eso es más o menos, depende de la edad, pero se dedica a tu plan personal, ¿no? Entonces, y eso ya sí... Y es el eterno dilema, ¿no? Entre el trasvase intergeneracional. En España lo que haces es, va de tu salario y estás financiando a la gente que se ha jubilado ahora. En Suiza lo que haces es, va a tu dinero y lo que haces es financiar. O sea, sigues teniendo una pensión pública, pero la parte gorda es tuya, ¿no? Hablaremos más de... Pero vamos, que tampoco soy un especialista, ¿eh? Yo es mi experiencia, es lo que veo. Exactamente. Sí. De eso va. Para finalizar la parte de Suiza, queremos que, no sé, 3 curiosidades sobre la cultura suiza. La cultura suiza, en mi opinión, es una cultura muy curiosa, muy distinta a la española. Y yo creo que antes de tomar la decisión, alguien que esté pensando en tomar la decisión después de todo lo que hemos hablado, 3 curiosidades sobre la cultura suiza que tú vivías en el día a día. No son tan diferentes, joder. ¿No? No, yo creo que hay una mitología ahí alrededor, hay una leyenda urbana que si no puedes tirar de la cadena, que si la fiesta es en el lago, que invitabas al vecino, que yo creo que hemos ido todos y el vecino luego te denuncia a la policía.
Claro, son los mejores años de mi vida, sí, sí. Yo a todo el mundo, y yo creo que conozco muy poca gente que haya estado allí que no lo pueda decir. Luego volverse de Suiza es muy difícil. Son súper... A ver, es un país donde el 40% de la población es no suiza. ¿Sabes? O sea, es un país que ha abierto, ¿sabes? Y la gente va ahí y se integra. Y luego sigue viviendo, ¿no? No sé si el 40 o el 30. Es un país que cada año entran 80.000, 90.000 inmigrantes, ¿no? Es verdad que es una inmigración normalmente bastante cualificada, pero oye, pero que sí, entran, sí. ¿no? Entonces, eso lo primero. Son, ¿sabes? Yo creo que son muy, muy hospitalarios. Yo lo compararía casi, ¿no? Siempre dices, cuesta entrar en ellos, ¿no? Me dice siempre el vasco, ¿no? Que cuesta, pero cuando entras tienes un amigo para siempre, ¿no? Pues esto es igual, pero bueno, no pasa nada, es su carácter, ¿no? Son reservados, pero una vez que entras, oye, pues son muy... Yo me sigo llevando con casi todos, intento todas las semanas hablar con algún amigo suizo, siempre cuando viene el coche de vuelta al trabajo llamo, ¿no? Me gusta mucho. Vamos, antes tengo cosas buenas, sí, y luego es un país muy dinámico, muy divertido, porque igual yo no sé cómo era Suiza hace 20 años, pero es verdad que cuando entra Suiza en el Tratado Schengen hay una oleada de inmigración europea cualificada enorme, entonces es muy joven, entonces es una población muy joven, muy internacional, muy divertido. O sea, aquí no hay, te lo aseguro, no hay problemas tirando la cadena, ni nadie te va a denunciar, y haces una fiesta hasta las 5 de la mañana sí, y no pasa absolutamente nada. ¿Y la comida? Porque yo cuando estuve comía mucho queso, ¿no? ¿O comen de todo? Comen de todo. Es verdad que el queso, la fondue, la raclette, ¿no? Es verdad que se toma mucha salchicha y se toma, pero nada, tienes comida... O sea, no tienes la misma materia prima que tienes aquí, pero tienes de todo. El pescado, lo que más faltaba ayer era el pescado. No tiene mucha cultura de pescado, entonces... había una tienda portuguesa, una tienda española, que siempre podías ir a comprar pescado fresco, pero no era el pescado de Madrid, ¿no? Nosotros a veces lo que hacíamos era el pescado, la gente se compraba el pescado aquí, se lo congelaba y se lo llevaba, lo facturaba, y yo decía, joder, el día que os pierdan la maleta... todo. Sí. No vas a tener problema de identificarla, el día de aquí está la maleta. Porque, sí. Madre mía. No, pero nada, hay de todo. De todo. Vale, vamos a pasar de tema. Sí, podemos hacer un descanso breve. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre un tema que hemos introducido al principio, pero que no tiene nada que ver con Suiza, y ya entramos más en el tema de industria financiera más específico. Son los becarios, ¿no? 60% de los becarios no perciben remuneración en España, y en Inglaterra, personalmente, no por experiencia, sí que se recibe remuneración, y evidentemente también aprendes y todo. ¿Cuál es la situación laboral de los becarios en términos generales en España? Si la conoces, y por qué crees que ocurre esto en este país, y cuál es tu experiencia. A ver, igual, yo te cuento lo que yo veo y lo que yo sé, tampoco ni estoy familiarizado, incluso casi poco, con la legislación, así que yo parto del punto de partida, volviendo a lo que decía antes de la dignidad, yo creo que todo trabajo tiene que ser remunerado, siempre. ¿Cuánto? Ahí ya no me meto, no lo sé, mucho o poco, ¿no? Pero yo creo que siempre que trabajas, pues tienes que te tienen que pagar algo, ¿no? Luego, mi experiencia personal, o sea, yo también he hecho prácticas sin remunerar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, también lo veía como una manera de aprender, ¿vale? Entonces, yo creo que ese es el objetivo del becario. Al final, lo que hablábamos al principio, estás en la carrera y no tienes ni idea de nada, y para mí una de las cosas del becario es empezar a introducir el mundo laboral, y entonces saber cómo se trabaja, ¿no? Cómo son las dinámicas entre un horario de entrada, un horario de salida, alguien que te indique, ¿no? Qué es lo que tienes que hacer. Y luego también el becario, pues yo creo que debe aprovechar para ir buscar qué es lo que... O sea, para el día realmente que cuando empiece la carrera, que la carrera empieza el día que
la carrera profesional, ¿no? Que empieza el día que terminas los estudios, pues a ver qué es lo que quieres. Entonces yo creo que, oye, y por el camino, pues si te pagan, pues mejor, ¿no? Sí, y luego yo creo que depende también de cada industria, de cada empresa, ¿no? También de cada país. Igual, en Suiza, pues se pagaba bien, sí. Sí, vamos, que es una cuestión que ocurre en España por posiblemente... Yo alguna de la razón que creo que por la que sucede son por las prácticas universitarias obligatorias. Al final, todo el mundo que estudia una carrera aquí tiene que hacer algunas prácticas que en sí es algo bueno, porque como acabas de mencionar, se debe empezar a aprender en el trabajo, porque al final no sabes de casi nada, un poco de todo, pero no mucho de nada en la universidad y eso, pero en otros países eso no ocurre, entonces igual es una razón. Sí, no, puede ser, al final, ¿no? Tienes exceso de... ¿no? El trabajo es un factor, ¿no? O sea, tienes exceso de demanda de trabajo, pues te tira los precios. Exceso de demanda de becarios buscando trabajo, pues te lo puede tirar. Puede ser, pero vamos, yo cuando estaba en la carrera no era obligatorio y también... O sea, también pasaba. Las hacías por aprender y por ponerlo en el currículum, ¿no? Y porque... Sí, entonces... Muy bien. Pero yo creo que lo que no hay que evitar es quedarse, ¿sabes? Es el becario eterno. Continuo, sí, el becario eterno. O sea, hay que tener muy claro que el becario tiene que ser hasta que acaba la carrera. Eso es cierto. Sí. ¿Qué destacarías tú de un becario? ¿Cómo puede destacar del resto? Tú entras en una empresa como becario. Pues mira, ¿para ti qué destaca? He visto de todo. He visto... En este mundo de las finanzas he visto el becario que llega a la empresa de día uno, no sé qué, Warren Buffett. No, eso pasa y, ¿sabes? Y viene pues con el mito que hay en esta industria, pues entonces y dices, no tiene nada que hacer. Y luego pues tienes la persona aplicada que llega el primer día y dice, pues lo que quiero es aprender, ¿sabes? Entonces, ¿qué se valora? Pues yo siempre valoro pues la actitud, que yo creo que alguien joven siempre la tiene, eso es una maravilla, ¿no? Esas ganas de aprender, esas ganas de hacer, esas ganas de agradar. Conocimiento básico, bueno, buen conocimiento, ¿no? Pero también se puede aprender, ¿no? O sea, pero que sepa de qué hablamos. Y luego, pues bueno, he dicho ganas de aprender, o sea, que llegue el primer día y mira, le explicas y dice, vamos a hacer esto y que lo coja y que sea independiente, ¿no? Que sea autónomo, que sea resolutivo, es decir, que luego lo pueda hacer bien o lo pueda hacer mal, pero es parte del aprendizaje, ¿no? Y luego pues nos sentaremos y lo revisaremos. Y es verdad que ahí se tienen que juntar dos cosas, ¿no? Por un lado tienes que tener esa persona que quiere aprender y luego yo creo que el peligro que tiene el becario es que como la empresa o su persona responsable sabe que va a estar 6-7 meses, que esa persona tenga el tiempo y la voluntad para dedicárselo a la persona, porque si no es que tampoco aprende nada el becario, ¿no? Pero yo sobre todo es actitud, ¿sabes? Ser resolutivo y ganas de aprender, ¿no? Muy bien. Ahora yendo más específico a lo que tú te dedicas, me gustaría preguntarte qué es un portfolio manager y qué es el wealth management. Vale, pues empezando quizás por wealth management, ¿no? Por la visión general. Wealth management, lo que al final en castellano, ¿no? Sí, la gestión de patrimonios, pues yo creo que es un trabajo muy enriquecedor y bonito. Es entender cuáles son las necesidades. Yo creo que no tienes que tener un patrimonio muy grande o ser hiper rico, ¿no? Yo creo que es entender las necesidades que tú tienes a futuro, ¿no? De cara de educación, necesidades financieras para tus hijos, objetivos que quieres hacer con ese dinero cuando tú mueras, y luego en base a tu patrimonio construir un plan y acompañar a esa persona durante toda la vida, ¿no? O sea, yo creo que es un trabajo bonito en el sentido de que no puede ser hoy trabajo contigo y mañana no, porque es cuando tienes esa primera conversación con una persona tiene que ser algo que sea para toda la... O sea, tiene que tener ese objetivo de continuidad, ¿no? Porque vas a hacer un plan en base a la continuidad y ese plan es el que te va... Porque al final no es una línea recta, tendrás bajadas y subidas, ¿no? Pero necesitas tener un plan que te sirva de ancla. Entonces para mí eso es la
gestión de patrimonios, ¿no? Y con una parte, con una parte muy humana, porque al final estás hablando de personas, ¿no? O sus ahorros, o el ahorro que ha heredado, o la empresa que tiene y que quiere vender, ¿no? Y le querrá para algo, querrá para él, o querrá hacer filantropía, o lo querrá dejar a sus hijos, ¿sabes? Entonces, eso es wealth management. Y luego dentro de wealth management, pues es una industria enorme, tienes, con el objetivo de dar ese servicio al cliente, tienes muchísima gente, es una cadena de valor enorme, ¿no? Y una de las partes de esa cadena de valor es el portfolio manager, el gestor de carteras, ¿no? Que el gestor de carteras, dentro de ese plan que desarrollas para el cliente, tienes que tener una persona que esté encima de la cartera, o de una parte específica de la cartera en general, tienes el portfolio manager de toda la cartera, o a lo mejor el portfolio manager de una inversión dentro de esa cartera, ¿no? Que te lo está llevando un portfolio manager específico. Y es el que, se encarga o de estar en el día a día de toda la cartera, o de una parte específica de esa cartera, ¿no? Sí. Muy bien. Y en el día a día, ¿cómo describirías las tareas de un portfolio manager? Bueno, yo creo que lo primero, ahora no lo hago, pero cuando lo hacía, lo primero es saber dónde está tu cartera. ¿no? Yo creo que tienes que llegar por la mañana y saber dónde está tu cartera, ¿no? Está donde tiene que estar. Realmente hay carteras más complejas o menos complejas. Una cartera menos compleja, pues sabes muy bien dónde estar. Pues si tienes una cartera muy compleja con futuros, opciones, bonos, divisa, pues te puede variar mucho, ¿no? Y es verdad que también la contabilidad puede haber algún error. Entonces una vez que sabes dónde está tu cartera, pues ahí tienes que tener mucho contacto con el front office para explicarle qué se está haciendo, qué está pasando, acompañar al front office a ver a clientes. Al final tú eres el especialista, el que está en el día a día, ¿no? Entonces muchas veces te piden, oye Mario, ven con nosotros y explícanos, oye, ¿qué habéis hecho? ¿Por qué lo habéis hecho? Normalmente el Relationship Manager es una persona técnica, muy capaz, pero no estás en el día a día, entonces te falta ese extra de atención, ¿no? Y luego también pues tienes que dedicar tiempo a saber qué está pasando. Se dedica mucho tiempo, pues tienes que leer, tienes que estar en conferencias y valorando si lo que tienes o cómo estás invertido es donde crees que tienes que estar invertido, ¿no? Entonces, eso es un buen... Sí, ¿no? Sí. Tú también lo haces, así que dime si estás de acuerdo o no. Sí, yo no añadiría mucho más. Al final, la mayor parte del tiempo se dedica en leer, investigar, tratar de desarrollar señales que te ayuden a crear algo de alfa también. Y después mucha relación con la parte, el front office que le llamas tú, para tratar de que el cliente sepa en todo momento qué se está haciendo en la cartera, algunos cambios que quiera el cliente, ajustarles a sus necesidades, etc. Sí. ¿Qué cualidades tú crees que se necesitan para ser un buen portfolio manager? Yo creo que se necesita disciplina, ¿vale? Es lo primero. Yo creo que hay que tener un proceso muy disciplinado y agarrarse a él, si no vas a ir dando bandazos y te vas a arruinar. Tú no lo vas a hacer muy mal. Eso es lo primero. Yo creo que también hay que ser tranquilo, hay que ser calmado, ¿no? Porque es verdad que hay situaciones donde puede ser muy estresante. Yo creo que tienes que saber hablar y tolerar, intercambiar ideas con la gente. Al final nadie tiene la bolita de cristal y nadie tiene la única y la mejor idea. Entonces yo creo que ahí lo decíamos mucho, ¿no? Siempre tenía una jefa que me decía, necesitas a alguien que sea capaz de hacerte challenge, ¿no? Y el Devil's Advocate, ¿no? El abogado del diablo. Sí. Se le ¿Sabes? dice. Y no es malo que te hagan challenge. Lo único que es que, ¿sabes? Es bueno, es enriquecedor, ¿no? Es constructivo, ¿no? Y no te lo tienes que tomar a mal. Pero claro, cuando te hacen challenge, a veces te sienta cuerno quemado. Entonces tienes que aprender a llevarlo. Exacto. Y luego, bueno, pues yo creo que hablar, respetarse, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que respetarse mucho. Muy bien. No sé, a mí me parece un poco impresionante porque al final el dormir tranquilo con toda esta responsabilidad, bueno, a lo mejor es visto desde fuera, ¿no? La responsabilidad que tienes social y
con otra gente, ¿no? Veo que es complicado al final de... Bueno, y es que se duerme mal, ¿eh? Claro. Sí, sí. No, no, Sí, te lo llevas a la cama, sí, claro. Sí, es que yo siempre teniendo muy claro que si eres disciplinado, medio largo plazo las cosas van a salir bien, pero hay momentos donde se pasa mal. Sí, Al final yo destacaría que una de las partes más complicadas es la parte de comportamiento, de tus sesgos, claro, y de cómo te comportas tú como persona. Yo le veo mucha psicología a este trabajo. Yo creo que es una parte fundamental. Que es donde la disciplina te introduce, es lo que la disciplina por eso te ayuda a eliminar todos esos sesgos. Mucha gente tiene... El proceso, vamos, sí. Tiene demonizada, yo creo, a los bancos, como que se aprovechan de la gente. ¿Tú qué función social crees que tiene un portfolio manager aparte? Bueno, ayudar, ¿no?, a la gente y un banco en general también, no solo ya un portfolio manager. ¿Qué función social crees que cumple? Bueno, yo creo que es una función muy importante, ¿no? Porque primero hoy por tal como se ha creado el sistema financiero es sitio de reserva de valor, eso lo guardas debajo de la cama, tú te eliges, ¿no? Y luego también es de canalización, es un sistema que te ayuda a canalizar ahorros, ¿no? De gente que tiene exceso de ahorros, a gente que necesita, pues ya sea para una casa o emprender una actividad empresarial, ¿no? Entonces yo creo que es una actividad necesaria, ¿no?, y útil. ¿Que quieren ganar dinero? Sí, bueno, como todo el mundo, ¿no? Sí. No. Es lícito. Y sobre todo porque además necesitas, lo hemos visto, ¿no? Necesitas tener, al final tú dejas tu dinero a un banco, pero necesitas tener unas garantías de que el banco es solvente y para eso tienes que ganar dinero. Y si no es contabilidad, al final es que el banco no. Ya. Entonces es normal, ¿no? Yo el único problema que creo que la gente también es así, es que al final es como que las ganancias son privadas y hay muchas veces que el rescate de la banca, eso es a lo mejor el tema que pueda ser más controvertido, sí, pero yo creo que es indudable la función social de un banco, de que son necesarios para que la economía prospere. Otra cosa ya podría ser otro debate, si un banco cae debería ser rescatado o no. Sí, la socialización de las pérdidas, claro. Quizá ahí esté el mayor... Y hemos estado hablando de moral hazard, del riesgo moral que eso supone. A ver, igual yo no tengo los detalles, no soy un especialista de qué pasaría si un banco, si no hubiera ese rescate, ¿no? Pero yo creo que viéndonos para atrás 100 años, a la crisis del 20, ese era el sistema que había antes en Estados Unidos y se crea el sistema de protección bancaria, se crea después de esa crisis, ¿no? Para dar para dar protección al ahorrador que tiene 50.000, bueno, ahora pues los 50.000, los 100.000 euros de ahora, ¿no? Pues si esto pasa, para darle una protección, ¿no? Tenemos Lehman, hay muchísima gente que al final cuando cae Lehman, o sea, y ahí se dejó caer, ¿no? Y no hubo ningún tipo de esquema de protección. Y luego los eventos que ha habido después, yo creo que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Yo creo que ha sido el gran reto que ha habido, dónde encontrar ese equilibrio entre, al final estamos hablando de personas, o sea, que personas no pierdan todos sus ahorros ¿sabes? Y entonces ayudar al sistema financiero, pero sin crear ese incentivo negativo. Y ese es el reto que yo creo que tienen siempre los reguladores y los legisladores, ¿no? Y lo que sí que vemos es que cada vez lo que se está exigiendo es mayores requisitos al final de solvencia y liquidez a los bancos para evitar esto, ¿no? Y cada vez, y desde la crisis de 2008, es que ha ido creciendo, ¿no? Sí. En tu fase como portfolio manager, ¿qué clase de activos manejabas? ¿Qué clase de portfolios? En líneas generales multiactivo siempre. Multiactivo, al final, con renta variable. Puedes explicar lo que significa. Sí, pues carteras multiactivo tienes pues de todo. Al final, como decimos, tienes renta variable, renta fija y luego pues puedes meter un poco de alternativos. Y lo que haces diferentes combinaciones entre los alternativos son puedes tener hedge funds. Sí, bueno, inmobiliaria. No, yo nunca he tenido líquidos. Yo nunca he tenido líquidos en ese sentido. Siempre he tenido fondos hedge funds o risk parity. Vale. Y líquidos nunca. Y
Entonces los combinas al final la renta variable con la renta fija y con los alternativos y vas construyendo desde la cartera más conservadora, que es 100% renta fija, hasta la más agresiva, ¿no? Que es 100% renta variable. Y luego, esto que suena quizás muy sencillo, pues detrás hay trabajo de muchísima gente, ¿no? Porque tienes que buscar... tienes que construir el esqueleto, ¿no? ¿Qué tipo de mercados quieres tener exposición? Una vez que sabes a qué tipo de mercados quieres tener exposición, que es como el esqueleto o la infraestructura del edificio, por decirlo de alguna manera, tienes que ver cómo lo vistes, ¿no? Pues qué tipo de gestor eliges para un mercado, si quieres gestión activa o gestión pasiva, si quieres inversión directa o inversión a través de terceros, ¿no? Pues es un proceso largo. Vale, en cuanto a la industria financiera en sí, las comparaciones entre España y Suiza, ¿qué diferencia observaste en la forma de trabajar en Suiza comparado con España? Y, en definitiva, ¿por qué Suiza es más productiva? A ver, son dos formas de trabajar diferentes, ¿vale? No digo que una sea mejor o otra sea peor, se trabaja diferente. Suiza, yo creo que a nivel país, ¿sabes? Sin entrar en la industria, es más, yo creo que Suiza es un país con una productividad altísima, pero es que es reflejo de la riqueza que se crea en el país. No solamente no puedes tener ese nivel de riqueza si no tienes un aumento de productividad, ¿no? No puedes ser un país netamente exportador con ese nivel salarial si no viene por la productividad o por la creación de valor, ¿no? O sea, no venden zapatos o naranjas, ¿no? Es alto valor. Entonces, ¿vale? Entonces, yo creo que eso a nivel general de productividad. Luego, manera de trabajar, mi experiencia es diferente, ¿no? Allí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho allí que es sabías muy bien cuándo entrabas y cuándo salías, ¿no? Pero también eso es verdad que eso también va en torno a cómo funciona el país, porque tú tenías que coger tu tren, tú sabías que tu tren salía de casa 1 hora, estabas a esa hora en la oficina y sabías que tenías que salir de la oficina 1 hora porque cogías ese tren que te lleva a casa. Y como todo el mundo se movía en tren, pues todo el mundo estaba totalmente interiorizado, ¿sabes? Aquí al final pues eso es un poco diferente. Luego allí es verdad, también las comidas eran muy eficientes. Había muchos días que comían 15, 20 minutos y luego pues oye, si terminaba mi trabajo se levantaba. Es verdad que aquí tienes no sé si esas comidas, ¿no? Que son más largas. Entonces pues eso ya te arrastra, ¿no? Te atrasa. Y luego, bueno, yo aquí hay profesionales buenísimos, aquí formación, ¿sabes? Capacidades también, ya no solamente manera de trabajar, pues, universitarios muy buenos, profesionales también con unos conocimientos muy buenos, entonces eso lo hay en los dos lados, ¿no? Yo creo que allí para mí la mayor diferencia es eso, es el horario, tener un horario fijado, ¿no? Y las horas de comer. Bien. Sí. Me gustaría preguntarte ahora un poco más específico, ¿no? ¿Qué hiciste en tus más de 10 años en Suiza? Vale, ahí hay 4 etapas, ¿vale? Yo siempre lo que he intentado es dar continuidad a mi carrera de una manera que no parara de formarme, ¿no? Es decir, no quedarme en un sitio atascado más de 3-4 años, ¿no? Sino hacer algo siempre relacionado con lo anterior, pero algo nuevo, ¿no? Entonces, cuando llego ahí, empiezo a hacer mandatos discrecionales. Había mandatos discrecionales para clientes buqueados en Suiza, entonces se llamaba Program Manager, entonces era el responsable, coordinaba toda la construcción de la cartera con el Chief Investment Office. Si había que lanzar un nuevo producto, pues trabajaba en el desarrollo del producto. Hicimos un ejercicio muy grande de armonización, ¿no? de las carteras, y luego comunicar internamente performance, como cualquier tipo de novedad, ¿no? Esa fue mi primera etapa, ¿no? Mandatos. Luego, en la segunda etapa, empiezo a hacer fondos de inversión, fondos de inversión que utilizamos para luego las carteras, los mandatos. Entonces, ahí había 2 cosas muy interesantes, ¿no? Que hicimos. Empezamos a lanzar Multi-Manager Accounts. Un Multi-Manager Account es un fondo donde tú divides el fondo en varias partes y luego se lo das a diferentes gestores, que eran gestores muy nicho, que si no de otra manera no podíamos entrar en ellos porque teníamos mucho volumen. Entonces cada gestor lo que hacía era pues, que se daba sus líneas dentro del fondo, ¿no? Y luego como nosotros teníamos clientes que invertían en dólares, en euros,
libras y en francos suizos, también nosotros en el equipo hacíamos la cobertura, ¿no? Y ahí hicimos un par de ejercicios muy bonitos, muy interesantes, porque cuando fondeamos los fondos, tuvimos que desinvertir de las carteras y el mismo día invertir en los fondos, ¿no? Y eran operaciones de 400, 500 millones de euros, ¿no? Entonces tenías que coordinar que se desinvirtiera bien el mismo día, que se invirtiera, había que hacer las coberturas en un fondo, había que hacerlas en otro, ¿no? Eso fue chulo. Y otra cosa bonita que hacíamos en ese equipo era, teníamos un fondo que, bueno, aquí estás hablando ya de Markowitz, ¿no? Y de capitales y tú coges la frontera eficiente, tú sabes que el punto más eficiente es donde el cambio de rentabilidad y riesgo está al máximo, ¿no? Que es normalmente si tiras la tangente, ¿no? Entonces en el punto donde se tocan, ¿no? De esa tangente, es un portfolio de 30, 25 de renta variable, ¿no? Normalmente. Entonces lo que hacíamos era ese fondo, lo apalancábamos para salirnos de la curva y seguir el punto eficiente, ¿no? Entonces al final era un fondo pues, que tenía tenía una exposición de 250, 300% de valor liquidativo, no, del NAV, perdona, versión neta, y luego lo que conseguías era con el mismo riesgo, pues tenía muchísima más rentabilidad, ¿no? Y luego allá de ahí voy a seguir haciendo fondos, pero en otra parte del grupo, también fondos multiactivo, ¿vale? Y luego el último año, que es cuando conozco a Adrián, pues hay una reestructuración y lo que se crea es un equipo de implementación global. Entonces lo que hacíamos era coger las ideas de los portfolio managers y nosotros pues las implementábamos en las carteras, ¿no? Y entonces pues trabajaba con ese equipo, ¿no? En la última parte, que es cuando nos conocimos, ¿puedes explicar? Porque realmente la mayoría de la gente que no está familiarizada con la industria financiera o de la inversión piensa que toda la industria financiera está centrada en dos cosas: o en vender los fondos o en manejarlos. Pero ¿qué parte hacíamos en ese proceso de implementación? O sea, nosotros nos llamábamos Portfolio Engineering and Trading, ¿no? Exactamente. Oye, que sí, que suenas ingeniería y trading. Exactamente. O sea, sí. A ver, yo creo que es lo que hablamos antes. Yo creo que ahí está mistificado, ¿no? Todo el tema de esta industria. Yo creo que ahí, o sea, la labor del gestor es fundamental. Necesitas buenos gestores. Pero esto es como todo. Si tienes una buena idea, lo importante de esa buena idea es replicarla lo más eficientemente posible, ¿no? Cambiando de industria, a mí siempre me gusta mucho hablar de los coches. Una vez que tienes un coche que es maravilloso, ya tienes el coche. Ahora lo que tienes que hacer es producirlo en masa lo máximo posible, lo más barato y lo más eficiente. Pues eso es lo que hacíamos nosotros, ¿no? Teníamos unos gestores buenísimos. Pero ahora lo que tienes que hacer es esa idea que tiene el gestor, pues construir el máximo número de carteras posible para implementar sus ideas, para que cada cliente tuviera su cartera, viera esas ideas suyas como propias y hacerlo de la manera, bueno, pues mejor, más eficiente para él, ¿no? Y aquí ya entrabas en discusiones, ¿no? Pues cómo implementabas una idea, ¿no? Pues la implementabas con un futuro, la implementabas con contado, o si tenías que hacer un movimiento muy grande porque eran cantidades tan grandes que podías mover el mercado. Entonces hablabas con la mesa de ejecución y decías, oye, ¿durante cuánto tiempo tenemos que expandir esto, ¿no? Sí, eso es un punto que cuando tú haces un trade, ¿no? Cuando tú quieres comprar algo, ¿cuál es la estrategia cuando se compra en grandes cantidades? ¿Cuál es la estrategia que la mesa de ejecución normalmente sigue, ¿no? Es expandir ese trade en pequeñas, se te construye esa cantidad en pequeñas cantidades para que así tampoco los que reciben esas órdenes sepan en qué dirección estás tú comprando o vendiendo, para ¿no? que no se aprovechen. Exacto, y no se aprovechen y te ofrezcan peores precios. Sí. Muy interesante. Sí, entonces es... Y luego, bueno, pues tenía una parte también que cada vez que se lanzaba un nuevo producto, pues tenías que estar pues estabas en las tripas, ¿no? Es estar como digo, en las máquinas de la fábrica, sí. Muy bien. Sí. Bueno, me mencionado antes que íbamos a hablar un poco del tema de las pensiones públicas en España. Es un sistema de reparto, ¿no? Se llaman porque hay sistemas de capitalización y otros que son de reparto, pues es así como se llama, ¿no? El sistema español es de reparto.
Los que se pagan... Sí, bueno, la seguridad social sí. Eso. Claro, sí, sí. ¿Crees que puede funcionar un sistema como el español o qué problema le ves? A ver, igual, yo te doy mi opinión de lo que leo en la prensa, porque no soy un especial. Yo creo que el problema que hay lo tenemos, está claro, o sea, es matemática pura, o sea, no hay que ser, no hay que ser Einstein, es que cada vez hay más pensionistas y cada vez hay menos trabajadores. Entonces, es que eso solamente se soluciona o bajas las pensiones o trabajas más. Entonces, ¿cómo es de sostenible? Pues yo creo que aquí todos tendremos que, al final, en algún momento, todos nos jubilaremos. Lo único es cuántos años vamos. Yo ya doy por hecho de que, no sé si ahora son 66 o 68, ya doy por hecho que mi edad de jubilación va a estar por encima de los 70. Entonces, ahí cada uno, dentro de su medida, pues tiene que intentar planificar ¿sabes? Si se quiere jubilar antes, el dinero que tiene que ahorrar, o si se quiere jubilar o si quiere tener un ingreso extra, también qué dinero tiene que ahorrar. Es verdad que yo creo que cuando se diseña este plan de pensiones, ¿no? Yo creo que la edad es que la gente estaba hecho para que la gente viviera 2 o 3 años después de jubilarse. Pero más que la edad de jubilación, pues no, perdón, la edad media de defunción, pues gracias a Dios, pues se va para atrás, ¿no? Pues, no. Pero mira, la jubilación es la misma. También está el problema demográfico, que no es lo mismo un país cuando se diseñó esto, que estaba creciendo con población muy joven, que hubo el baby boom, ahora estamos viendo lo contrario del baby boom, que es gente más... Claro, lo que hablábamos, que tienes menos trabajadores al final. Sí, la inversión de la pirámide. De la pirámide, sí, la tendencia, sí, se da la vuelta. Pues bueno, lo que pasa que yo creo que es algo tan... Yo creo que... Y no sé aquí qué opináis vosotros, pero yo creo que es que la mente humana a veces le cuesta pensar en lo que va a pesar dentro de 40 años. Pero hay una falta, pero en algún momento nos daremos. Sí. Hay una falta de planificación a largo plazo en España muy interesante. Solo el 3% de los españoles ahorraban a través de fondos de inversión, acciones y bonos a largo plazo. Sí que es verdad que después hay gente que juega al trading o day trading o lo que sea. ¿Cómo se observan estos fenómenos de falta de ahorro en la industria del asset management en España en comparación con Suiza, por ejemplo, que existe una cultura mucho más de ahorro y básicamente existen planes empresariales también de planes de pensiones? Bueno, pues lo que ves es que el sistema, vamos, y ahí están los números y las quejas del sector, ¿no? Pues que el sistema de plan de previsión pues es muy pequeño. Pues simplemente porque no hay dinero, si no destinas dinero, pues el ahorro y el plan de empresas, bueno, pues también está bien, pero tampoco son unas cantidades enormes, ¿no? Entonces casi todo el ahorro que hay, y casi todo el ahorro financiero que hay en España viene de ahorro, o sea, no son planes de previsiones. Pero porque yo creo que eso, lo que hablábamos, la mayor parte es por cómo está estructurado, porque la mayor parte de ese ahorro ahora mismo se está quedando la seguridad social ahora, sí, a financiar las pensiones. Sí. Se nota evidentemente en la cantidad de negocio, pero también se debe notar en la cantidad de competidores. ¿Crees que como en el ratio siga habiendo negocio por competidor o por empresa de inversión? O sea, ¿en España? En España. Bueno, yo creo que en España hay mucha competencia. Yo creo que es sana y además hay gente buena. Yo creo que hay muchos bancos que lo están haciendo muy bien, que están creando procesos muy buenos, muy sólidos y con construcciones de carteras muy buenas, ¿no? Entonces, yo creo que la competencia es buena. Sí. Has sido líder de equipo durante algunos años de tu carrera, evidentemente, y por supuesto has entrevistado a mucha gente durante tu tiempo en la industria financiera. ¿Recuerdas a los mejores candidatos que entrevistaste y por qué te sorprendieron? O sea, recuerdo a muchos. ¿Vale? Recuerdo a muchos y había muchos buenos, siempre hay muchos buenos. Yo creo que lo difícil es encontrar siempre el conjunto de skills que mejor encaja con lo que tú necesitas. Entonces, no te diré a ninguno en específico y recuerdo muchos buenos cuando hacíamos los assessment programs para los GTPs, que la verdad que era una maravilla, la gente que te encontrabas, ¿no?
Y luego también pasa que es un perfil diferente, ¿no? Porque ahí lo ves, es gente con muchísima ilusión que quiere empezar, joder, cómo se preparaba las entrevistas, los puntos, con las historias, ¿no? Daba gusto. Y eran entrevistas pues, muy fluidas, ¿no? Y luego ya cuando te metías ya con gente más senior, pues el colmillo más doblado, ¿no? Pues entonces ya sabes, entonces tú sabías muy bien que es igual que cuando buscas a alguien junior, en general es mucho más versátil y lo puedes utilizar para muchas más cosas. Conforme vas ganando en seniority, pues tu capacidad, la versatilidad es menor, ¿no? Y también, por otro lado, te puede encajar una persona, pero la persona que te encaja también es mucho más exigente con lo que te va a pedir, ¿no? La manera de cómo gestionas el equipo o cómo se trabaja en el equipo o condiciones. Y es una entrevista, supongo, más técnica, ¿no? A una persona que tiene más conocimiento, por eso... O no, depende, porque si quieres fichar a alguien junior para que te programe, depende, ¿sabes? Para que te programe, yo qué sé, ¿sabes? Que te optimice partes de las cosas que haces, bueno, pues a lo mejor tienes que, pues, ahí sería técnica, no la parte de programación, pero es verdad que de la persona junior esperas menos conocimiento técnico. Y la persona senior, pues también, sí, bueno, se da por hecho yo normalmente la parte. A menos que, y luego, si lo quieres para alguien específico, oye, que quieres un jefe de estrategia quant, pues sí, claro, sí, es muy técnico. Pero si quieres alguien, por ejemplo, nosotros en el equipo donde estábamos, ¿no? En Portfolio Engineering, ahí buscabas generalistas, ¿no? Gente que supiera un poco de todo, que entendiera cómo funcionaba un portfolio, pues ahí pues sí, tiene que saber más que el junior, pero no vas a nivel de tecnicidad súper alto, ¿no? No es tan especialista. Muy bien. Depende. Vamos a... Una de las claves que ha comentado Adrián de que fuiste jefe de equipo es el ser líder, esa habilidad. No es que sea fácil. ¿Y qué retos encontraste a la hora de liderar equipos? Yo digo, a ver luego que dice Adrián, que era el que lo vivía. A ver, yo creo que mi objetivo era que todo el mundo estuviera a gusto, ¿vale? Y que dentro de la situación de cambio, que todo el mundo se intentara sentir realizado, ¿no? Y eso ya de por sí es un reto, porque tienes que intentar ofrecer a todos, o sea, entender qué es lo que quiere y ofrecérselo en el trabajo y también a futuro, ¿no? Y a veces en el entorno laboral es difícil. Y luego, decía, era intentar coordinar a la gente, es decir, teníamos un objetivo e intentar coordinar los diferentes recursos, ¿sabes? Hablando de recursos, hablo de personas, diferentes capacidades, para movernos hacia ese objetivo, ¿no? Y estar un poco, pues, encima de todos, ¿no? Para que consiguiéramos ir en esa dirección. Ese era mi objetivo, ¿no? Y el reto era, pues eso, pues al final a veces mucha gente se te une al carro y se suma, otra gente cuesta un poco más, entonces es coordinar todo ese encaje de voluntades. Lo mismo, ir hacia el objetivo, que al final el objetivo no lo marcaba yo, lo marcaba mi jefe, a mi jefe lo marcaba su jefe y últimamente el banco, ¿no? Porque no era mi decisión, ¿no? ¿Se parece a dirigir una empresa pequeñita? ¿Dirigir un equipo? A ver, nunca he dirigido una empresa pequeñita. Yo creo que la empresa pequeñita, el problema que tienes es, bueno, si es tuya es que es tu dinero. A ver, yo creo que en una empresa como donde nosotros trabajábamos tienes la comodidad o la salvaguarda de que es muy grande, ¿sabes? Sabes que si te falta algo, te falta ayuda, te falta conocimiento, siempre va a haber alguien a quien puedes llamar y te va a ayudar, ¿no? En una empresa pequeña estás tú con tu equipo, ¿no? Entonces yo creo que trabajar en una empresa grande tienes tanto pool de talento que no es lo mismo. Yo diría que es más fácil. En cuanto a personalidades, evidentemente, de trabajadores va a haber muy distintas, pero ¿cuáles son las peticiones más comunes que a un líder de equipo sus trabajadores le hacen? ¿Se busca seguridad? ¿Suelen demostrar aversión al riesgo? ¿Se busca protección ante el cambio? ¿La gente está dispuesta al cambio? ¿No? Yo creo que depende de cada uno, ¿no? Y cada uno pedirá una cosa diferente a su line manager. Seguro que hay unos le piden, oye, mira, necesito seguridad, otros le piden, oye, quiero que seas más agresivo.
Porque también hay line managers más agresivos y menos agresivos. Entonces, si tienes para ti una persona muy agresiva que quiere ir por un camino y el jefe a lo mejor no es tan agresivo, pues a lo mejor te puedes sentir frustrado, ¿no? Entonces, depende de cada uno. Por eso yo creo que lo importante es intentar identificar qué es lo que quiere cada persona e intentar dárselo. Pero, bueno, dárselo o satisfacerlo a la medida posible. Pero cada uno pide, otro tiene una situación familiar y necesita más tiempo o más remuneración, todo depende. Pues, entonces... Yo creo que una de las cosas más difíciles de ser jefe de equipo es el lidiar con personalidades fuertes, gente que va un poco en contra de la tuya y que no está dispuesta a cambiar. ¿Cómo has hecho tú para poder lidiar con ese tipo de personalidades? Ahí cuando me ha pasado, y cada uno lo lleva como, ¿sabes? Al final esto yo no creo que haya una receta, yo te digo lo que yo hice. Paciencia, muchas veces tragar, porque lo último que puedes hacer es una confrontación abierta, porque ahí ya pierdes toda la razón. Entonces, y luego intentar dar confort al resto del equipo, ¿sabes? Pero sin buscar siempre la confrontación abierta, sin hacer el finger pointing, ¿no? Como se dice. Y luego ser muy transparente también dentro de la organización, ¿no? Para que no fuera al final, para que no sea tu responsabilidad. Al final es una responsabilidad de la organización. Al final no es tu equipo, tu empresa, es la empresa para la que trabajas. Y entonces eso, pues paciencia, a veces sí, tragar y luego intentar mantener al resto del equipo unido y transparencia para que no sea algo tuyo, que sea tu problema, ¿no? Que sea el problema de todo. Sí. Y a veces sale, a veces no sale, pero sí, así es. Al final la crítica es importante y es algo que un líder debe aceptar, pero ¿dónde se dibuja la línea? ¿Hasta dónde llega la crítica? ¿Hasta dónde consideras tú aceptable una crítica? Entonces, lo que hablamos antes del challenge, yo creo que siempre es buena, ¿vale? La crítica. Yo creo que es o cuando se pasa un cierto nivel de educación, ¿no? ¿Vale? Cuando se pierden las formas, ¿vale? Ahí, eso ya es una línea roja, o cuando va contra los objetivos que te han dado. Si es que al final hay que tener muy claro que trabajas para otras personas, y si esas otras personas te dan un objetivo y a ti te dan tu responsabilidad es que tu equipo trabaje hacia ese objetivo, pues la línea roja es cuando no trabajas, cuando de alguna manera eso te afecta al desempeño del resto de las personas. ¿No? Es como lo veo. Creo que uno de los grandes problemas que tienen empresas, en este caso también pueden ser bancos o fondos de inversión, es la gestión de los equipos y las reuniones. A veces me pasa a mí, ¿no? Reuniones en las que ni participas o sea, se hace mucho gasto porque al final tienes a gente de alto nivel en este tipo de reuniones. ¿Cómo crees que se pueden mejorar en la gestión de los recursos en este sentido para que sea más eficiente? Sí, se pierde muchísimo. No sé, muchas veces me pongo a mirar a la mesa o al Teams y digo, joder, aquí una cantidad de... Aquí en salarios esto cuesta una fortuna, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que no, yo creo que ser pues haciendo un uso eficiente de quien invitas. Sí. No todo el mundo tiene, yo siempre decía, no todo el mundo tiene que ir a todas las reuniones. Al final, con que vaya uno del equipo y se lo encuentre el resto, eso vale, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Luego, yo creo que también es muy importante ser disciplinados con los tiempos. Las reuniones tienen que tener un horario de entrada, un horario de salida y un tema a tratar, ¿no? Y que todo el mundo vaya preparado. Y luego tenía un jefe que me decía que si vas a una reunión es porque tienes derecho a hablar, si no, no vas a la reunión. Entonces, aunque estés ahí, pues a veces cuesta porque te da miedo por la gente que hay, ¿no? Porque a lo mejor piensas que eres demasiado, bueno, que no es tu sitio para aportar, pero siempre si crees que tienes que decir algo, dilo, si no, ¿qué haces en la reunión, ¿no? A mí me parece un modelo muy interesante, es el de las tecnológicas, en las que, bueno, siempre se encuentra empresas tipo Amazon, en las que decía que no debe haber más personas en una reunión de las que no pueda alimentar una pizza, ¿no? Se gasta un montón y en términos de salario es impresionante, pero ¿tú crees que ese modelo se puede aplicar a la industria financiera? Ese modelo de reunión de 5 personas, ese modelo de trabajo descentralizado para múltiples proyectos. Los famosos pods. Exactamente.
¿Tú crees que eso se puede aplicar? Porque sabemos que la industria financiera está yendo hacia ese modo de trabajar. O sea, yo creo que hay un momento en el que no puedes... Hay un momento donde no puedes descentralizar, ¿sabes? Puedes descentralizar en tu equipo, pero al momento alguien tiene que tomar una decisión. Entonces, el peligro de esta industria es que es una industria muy regulada, ¿no? Con muchísimas dependencias de procesos, además, donde como hagas algo mal, puede tener un impacto enorme, ¿no? Entonces, yo creo que el reto de esto del sistema de los pods es qué nivel de delegación das al equipo, ¿no? O sea, sí, puedes tener 5 SMEs, ¿no? Subject Market, sí, o sea, ¿cómo era? Subject... Market Experts. Market Experts, sí. Pero... Expertos en esa disciplina. Pero que llega un momento que sí, pueden hacer una idea, pueden solucionarte un problema, pero alguien con responsabilidad tiene que ser que no se lo puedes dejar a ellos, ¿no? Sí, yo creo que sí que es una diferencia fundamental, ¿no? la regulación. Sí. Vale, entonces vamos a tratar este último tema. Yo es un tema que tengo ganas de tratar porque hablamos ya de inversión personal, ¿no? De inversión en finanzas personales. Pero para introducirlo, vamos a tratar un poco la educación financiera en los dos países en los que has vivido, en España y en Suiza. En tu opinión, como llevamos siendo una constante en esta entrevista, ¿qué crees, qué diferencia crees que existe entre la educación financiera española y la educación financiera suiza? Yo creo que es buena en los dos sitios, ¿eh? Sí, al final, y yo creo que además somos una generación donde cada vez estamos más educados y más formados, ¿no? Pues además por la sucesión de eventos que hemos vivido en los últimos 20 años y además con ese flujo de información que hay, yo creo que de por sí es un tema muy interesante y que mucha gente, está informada, ¿no? Entonces yo creo que la formación es buena en los dos lados. Yo creo que la gente es consciente de la necesidad de ahorrar en los dos lados, ¿no? Para el futuro. El problema es la capacidad que tienes de ahorrar, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia. Muy bien. Y cuando tú te propones ahorrar e invertir a largo plazo, existe una decisión fundamental, ¿no? Si vas a una gestión activa y te decides por invertir en un fondo de pensión o un fondo de inversión o tú mismo llevar tu estrategia activa o pasiva. ¿Qué opción usas tú personalmente para proteger tu patrimonio en líneas generales? Sí, a ver, esto es muy personal, ¿eh? Yo creo que depende, ¿no? Depende. O sea, hay gestores activos que son gestores activos muy buenos y son capaces de generar alfa. Yo creo que el reto está en conocer, ¿sabes? En identificarlos, ¿vale? Entonces, pero ahí están, ¿vale? ¿Qué significa la gestión pasiva? La gestión pasiva lo que significa es coger un índice, replicar la bolsa. Es una manera muy sencilla, replicar y hacer lo mismo que hace la bolsa, ¿no? Con el gestor activo al final lo que buscas es que lo haga mejor. Tendrá periodos que lo haga peor, tendrá periodos que lo haga mejor. Lo importante es que después de tus 20, 30 años que tienes el dinero invertido, pues que lo haya hecho mejor, ¿no? Por otro lado tienes la gestión pasiva y ahí lo que haces es invertir la bolsa. Aquí lo que tienes asegurado es que es un coste muy barato. Entonces ahí ya cada uno tiene que hacer sus números y cada uno esto es como todo en finanzas, es un sesgo personal, ¿no? Sí. Lo único que la gestión pasiva, tú sabes, el dinero que te vas a ahorrar ¿sabes? Es hacer el cálculo y decir, me estoy ahorrando esto en comisiones conforme al activo. Entonces lo que tengo que tener seguro es que tengo un gestor activo que me va a generar más que lo que me va a gastar en las comisiones respecto al pasivo. Sí, que eso es complicado, yo creo. O sea, uno de los problemas que a mí me parece muy complicado de la gestión activa es en quién confías tu dinero, ¿no? Si no tienes mucho conocimiento del mercado y de quién lo está haciendo bien o quién no, al final, no sé, es complicado, pero bueno. Sí, o no. Los fondos activos, yo creo que, como hemos hablado, están muy regulados, ¿no? Como toda la industria financiera. Sí que es verdad que solo el 7% de los fondos activos en Estados Unidos han batido a su índice durante la década pasada. Esto mejoró en el 2022 porque había esa dispersión, ¿no? en las acciones, ¿no? en el performance de las acciones. Pero
siguen estando muy regulados. ¿Cuáles son las principales regulaciones que se aplican a los fondos en líneas generales también? Bueno, en Europa tienes la regulación UCITS, ¿no? Que al final lo que te hace es te marca unos criterios de diversificación, ¿no? De concentración también y de liquidez. Pero una vez que te ajustas a esos criterios UCITS, pues tienes bastante, yo creo que tienes bastante libertad. Y luego ya tienes otra gama otros fondos que siguen otra legislación, que ya tienes más libertad para invertir, ¿no? Al final el UCITS, no sé cuándo, sale a principios de los 2000 con el objetivo de crear unos vehículos pues, con liquidez y diversificación y concentración, unos niveles, ¿no? Ajustados al inversor minorista, ¿no? La verdad es que me ha parecido una conversación muy interesante la que hemos tenido. Y para acabar me gustaría preguntarte si pudiese revivir a un inversor y sentarte a cenar con él, ¿a quién sería y por qué? Pues mira, por hacer memoria, ¿no? Como se dice alguien que nos ha dejado hace muy poco, yo creo que nos ha marcado a muchos, es Charlie Munger, ¿vale? Uh-huh. Al final yo creo es, el binomio que hacía con Warren Buffett, ¿no? Pero yo creo es su calidad personal, la sencillez, ¿no? Al final te das cuenta de que esto no hay que complicarse la vida, ¿no? La sencillez que aplicaba a la hora de buscar inversiones, ¿no? Esa visión a largo plazo que siempre tenía, ¿no? Y bueno, sí, él yo creo que por esas razones. Muy bien, muchas gracias por venir a conversar un ratito con nosotros. Nada, un placer. O sea, te agradecemos muchísimo que hayas venido en estos episodios iniciales que estamos haciendo. Espero que os vaya muy bien. Muy bien. Seguro que sí. Muchas gracias. Chicos,